¿Cuál es el mejor negocio? Algunos dicen que el mejor negocio es rentar, porque rentas tu propiedad, recibes el dinero y sigue siendo tuya. Hay otros que dicen que el mejor negocio es fabricar algo, una manufactura. Otros dicen que no, que el mejor negocio es comercializar eso, el comercio, comprar y vender. Realmente tú no haces nada más que recibir el dinero y de esa parte te quedas con algo. Pues, ¿cuál será ese mejor negocio? El que deja mayor ganancia, ¿no? El que tú das algo y obtienes algo mucho más valioso. Vamos a ver ese mejor negocio que existe. Vamos a Marcos capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 34 a 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar. Señor, pues aquí tenemos tu palabra y queremos oír tu voz, que esta palabra que nos enseñó el Maestro, nuestro Maestro Jesucristo, pues nos dé vida, nos dé salvación, nos dé santificación, todo lo que necesitamos y que no somos. Te pedimos tu bendición sobre este tiempo, que nos ayudes a que nuestros oídos escuchen, pero sobre todo que escuchen nuestro corazón, nuestro más profundo de nosotros, para que tu palabra haga su obra. Y pedimos que todo esto te dé la gloria a ti, solamente a ti. Amén. En un viaje por las aldeas de Cesarea de Filipo, en el camino, caminando con sus discípulos, como parte de la enseñanza que Jesús les daba a ellos, les preguntó que quién decía la gente que era él. Y le contestaron que unos decían que era Juan el Bautista, o Elías, o un profeta. Y enseguida les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero él mandó que no dijeran a nadie de él. Los judíos tenían un entendimiento equivocado acerca del Cristo. Pensaban que sería un conquistador y un guerrero, aunque los discípulos ya entendían que Jesús era el Cristo y también entendían que era el Hijo de Dios, que era Dios. Todavía les faltaba por entender muchas cosas. Y comenzó a enseñarles un aspecto de Cristo desconocido por ellos. Era desconocido no por falta de profecías ni por falta de información,
sino por un mal entendimiento de estas cosas. Lo que ellos anhelaban era ser una nación dominante. Sus ojos estaban puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, como se demuestra en lo que pasó enseguida. Lo que comenzó a enseñarles fue que era necesario que el Hijo del Hombre, que es un título del Cristo, debía padecer mucho y sería desechado por los ancianos, por los escribas, ser muerto y resucitaría después de 3 días. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo y a decirle que eso no podía pasar, no debía pasar. El Señor respondió con severidad, lo comparó con Satanás, porque no ponía los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí tenemos el llamado que hizo. Después de esto que pasó aquí, tenemos el llamado en el versículo 34. Y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que había enseñado a sus discípulos era muy importante. El Cristo tenía que padecer mucho, tenía que hacer un enorme sacrificio para salvar a los suyos del pecado. Sin embargo, había un costo y tenían que saberlo todos, no solo los que ya eran sus discípulos, sino también todos los que quisieran serlo. Eso es lo que significa ir en pos de mí, ir en pos de Cristo. El llamado es para cualquiera que está entre sus discípulos o entre la multitud, en ese momento y en todo momento. El día de hoy, si alguno quiere. Las multitudes lo buscaban, todos querían obtener algo de Jesús. Él no quería fama ni multitudes detrás de él, quería discípulos, y les habló con honradez absoluta. Nadie podía decir que se le llamó a seguir a Jesús con falsas promesas. No trató de atraer a la gente con falsas promesas, no ofreció un camino fácil, no ofreció la paz, sino la salvación. Los que ofrecen felicidad y prosperidad a los que sigan a Cristo están predicando un falso evangelio. Y aquí lo vemos. Jesús no llamó a los hombres a hacer nada que Él no estuviera dispuesto a hacer o a afrontar. Él llama a aquel que quiere, pero les exige entrar por la puerta estrecha, una puerta en la que no cabe nada de lo que traes contigo. Si quieres pasar por esa puerta, te tienes que despojar de todo. Si quieres pasar con algo que traes en tus bolsas, tus bolsillos, no cabes. Tienes que desecharlo. No puedes pasar si antes no te despojas de todo. Si no mueres a todo, incluyéndote a ti mismo. Este llamado tiene 3 partes. El primero es negarse a sí mismo. Negarse significa decir no. Si alguien nos pide algo y decimos que no se lo vamos a dar, se lo estamos negando. Si decimos que algo o alguien no existe, estamos negando su existencia. Cuando yo digo, eso no es mío, no lo reconozco como de mi propiedad, yo no tengo nada que ver con eso, no tengo ninguna responsabilidad. Si eso algo causó algún daño, lo estoy negando. Si alguien va a buscarme a mi casa,
me llaman por teléfono, les digo, como a veces se dice, dile que no estoy, me estoy negando a esa persona. Pero ¿qué significa negarse a uno mismo? Todos sabemos que Pedro negó a Cristo. La misma palabra que usó Jesús para decirle a Pedro que lo negaría es la que usa aquí para decir que el que quiera ir en pos de él debe hacer eso, debe negarse, pero debe hacerlo con él mismo. ¿Cómo negó Pedro a Jesús? Cuando le dijeron, tú también estabas con Jesús el Nazareno, él negó y dijo, no lo conozco ni sé lo que dices. Ante la insistencia, negó otra vez y finalmente, para deslindarse de Jesús, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre del que habla, en Marcos 14, 62 a 71. Pedro estaba queriendo dar a entender a esos que estaban a su alrededor que no tenía nada que ver con Jesús, que era totalmente ajeno a él, que ni siquiera lo conocía. Negarte a ti mismo es ver tu vida, lo que has hecho, y no quererlo más. Es verte en el espejo y pensar, no quiero ser asociado con esa persona que estoy viendo. Yo era suyo, le pertenecía, era de su propiedad y vivía para él. Es el que yo era, pero me niego a mí mismo, niego mi yo, lo que yo era. No tengo nada que ver con mi antiguo yo. Ya no soy el ser humano que era antes. Ya no me pertenezco a mí. No soy mío. Pertenezco a Cristo. El que quiere seguir a Cristo tiene que decirse a sí mismo que no y a Jesús que sí. Quiere decirle que no a su tendencia natural, a la comodidad y al placer. Debe decirle que no a hacer las cosas por conveniencia, por interés propio o porque eso es lo que quiere, lo que desea. Debe decirle no a los instintos y a los deseos que lo incitan a ver, a oír, a tocar, a gustar, a utilizar las cosas pecaminosas. Debe decir que sí a la voz de Cristo y sus mandamientos. Debe ser capaz de decir, junto con el apóstol Pablo, que ya no es él el que vive, sino Cristo que vive en él. Ya no vive para seguir su propia voluntad, sino para seguir la voluntad de Cristo, en cuyo servicio está la perfecta libertad. El apóstol Pablo iba camino a la ciudad de Damasco y del camino se encontró con Jesucristo y a partir de ese momento se negó a sí mismo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo era un hombre notable. No había otro judío como él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, dice en Filipenses 3. Todas estas cosas fueron valiosas para él. Era su orgullo, su religión, que es de las cosas que las personas tienen como más valioso y sagrado, lo que consideraba
antes como una ganancia para él, las tomó como una pérdida. Lo tengo como basura para ganar a Cristo. Aborreció lo que él era antes. Ya no quería ser ese hombre, ni ser identificado con él. Otro que se negó a sí mismo, aunque de una manera diferente, fue José. Estando lejos de su familia, lejos de su tierra, solo, sin tener que rendirle cuentas a nadie y que nadie lo viera, ante la tentación de una mujer, prefirió la cárcel y tal vez la muerte, porque él no sabía lo que iba a pasar si su amo se iba a enojar tanto que le fuera a matar. Pero prefirió negarse a sí mismo, negarse al pecado y al placer, y le dijo a la mujer: ¿cómo pues haría yo este mal, este grande mal, y pecaría contra Dios? No era por temor a su amo, era porque no pecaría contra Dios, porque Dios para él era más importante que cualquier cosa. El segundo aspecto del llamado es tomar su cruz. En ese tiempo, la cruz era un símbolo de sufrimiento. Había sido ideada por los persas, después los griegos, finalmente los romanos la tomaron y la usaban como el peor castigo para los que se rebelaban contra Roma. El objetivo de este castigo era infundir terror y servía como ejemplo de lo que les podía pasar si no se sometían al emperador o a los gobernadores que enviaba. El reo era fijado a la cruz por medio de cuerdas o de clavos, lo dejaban suspendido ahí, no podía respirar, todo el peso del cuerpo recaía sobre los brazos. Para poder respirar se tenía que apoyar en las piernas. Si se quería que muriera más rápido, se le rompían, se le quebraban las piernas, se le dejaba ahí colgado bajo el sol, se deshidrataba, las coyunturas de sus brazos se rompían por el peso. La agonía podía durar días. Era un castigo muy temido. Jesús había dicho que iba a morir. No había dicho de qué forma. No había mencionado la cruz. Ahora les decía a sus discípulos y a la multitud que debían tomar su cruz y morir. Los que eran condenados a la cruz debían llegar cargando un madero que se colocaba sobre un poste fijo y lo llevaban cargando hasta el lugar de su ejecución, un lugar visible para que sirvieran de ejemplo. Ellos debían tomar el otro madero que se montaba sobre el poste para formar la cruz. Ellos tenían que cargar su cruz para ser colgados en ella. Para los judíos era especialmente doloroso, especialmente afrentoso, porque en su religión se consideraba como maldito por Dios a todo el que era colgado en un madero. Jesús les decía a los discípulos y a la multitud que si alguno quería ir en pos de él, si quería ser su discípulo, debía estar dispuesto a sufrir, dispuesto a morir y a perderlo todo. Tomar la cruz significa sufrir, pero no es el sufrimiento en sí, porque los seres humanos, sigan a Cristo o no, sufren. Algunos que no siguen a Cristo sufren mucho. Pero ese sufrimiento del que habla Jesús, esa cruz, es por causa de Cristo,
es por ir en pos de Él. La cruz de cada uno no es lo que le tocó vivir. Tu cruz no es tu esposo o tu esposa, tampoco tu suegra. No es ese dolor crónico, ni esa enfermedad incurable con la que tienes que vivir. Tampoco un trabajo insoportable con un jefe que te tiene entre ojos. La cruz, la tuya, es cuando tienes que tomar una decisión, dejar algo tuyo que aprecias mucho, dejarlo para abrazar la causa de Cristo. Pierdes algo y tú voluntariamente lo haces porque prefieres perder eso que perder a Cristo. Lo sigues momento a momento para hacer su voluntad, sobre todo en los momentos difíciles, cuando el futuro se presenta como incierto. La cruz significa la muerte a las cosas del mundo. No vivir por esas cosas significa también la muerte a la vieja naturaleza pecadora. El joven rico fue a preguntarle a Jesús qué debía hacer para tener la vida eterna. Jesús le respondió: guarda los mandamientos. El joven le dijo: todos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús respondió: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven quería la vida eterna, pero llegado el momento no quiso morir a sí mismo. Era rico y no quería dejar de serlo. No tomó su cruz, que era vender todas sus posesiones y darlo a los pobres. Jesús sabía que ese joven idolatraba su riqueza y le pidió morir a su ídolo, pero era una cruz que él no cargaría, que ese joven no quiso cargar. Cada quien tiene su propia cruz. Para algunos serán otras cosas, pero hay que tomar esa decisión en algún momento. Ese momento de tomar la decisión nos llega tarde o temprano. En un momento difícil, muchos de los discípulos de Cristo volvieron atrás y ya no andaban con él. Y él le preguntó a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también? Los discípulos aceptaron la voluntad de Cristo y murieron como mártires. Todos, por lo menos Judas y Juan, el apóstol Juan, que murió anciano, desterrado en una isla. Y es verdad que no todos reciben ese llamado a morir en el martirio, pero un discípulo debe estar dispuesto a hacerlo. A finales del siglo XVII, en el sur de Francia, una muchacha de 14 años que se llamaba Marie Durand fue llevada ante las autoridades acusada de ser protestante y pertenecer a un grupo llamado de los hugonotes, que eran los seguidores de Calvino en Francia, y le exigieron que renunciara a su fe hugonota. No se le pidió que cometiera un acto inmoral o que se hiciera una delincuente. No se le pidió que cambiara su comportamiento cotidiano. Solo se le pidió que dijera: yo abjuro, yo me retracto,
solamente eso, y no quiso. Fue encerrada en una torre junto con otras 30 mujeres hugonotas. Estuvo ahí 38 años. Hubiera podido salir si decía esas palabras, yo abjuro. Pero en lugar de hacer eso, las mujeres que estaban ahí encerradas, con sus uñas escribieron en la pared, resiste. A algunos les puede parecer tonto, ridículo, pero no a un discípulo de Cristo. Al principio de la Iglesia, el Imperio Romano desató una feroz persecución contra los cristianos. Ser cristiano significaba la muerte. Muchos eran crucificados y otros eran echados a morir en el circo, devorados por los leones. Tenían que sobrevivir en las catacumbas, escondidos, para librarse. Ellos solo tenían que inclinarse ante una estatua del César y se acababan sus problemas. Los verdaderos creyentes preferían morir que negar a Cristo. El día de hoy, decir que uno es cristiano no significa entre nosotros, en nuestra ciudad, en nuestra cultura, nada. No estamos negando nada. El último punto del llamado es seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa andar por donde Él anduvo. Cuando seguimos a una persona, pues tenemos que pasar por donde Él pasó. Así es, seguir sus pisadas y obedecer lo que nos manda. Ser un discípulo de Cristo requiere una obediencia leal. Les dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso debe afectar la totalidad de nuestra vida. No se puede ser un discípulo de Cristo de medio tiempo o solo los fines de semana, solo los domingos. Ser cristiano no es seguir a Cristo en algunas ocasiones y en otras ir por nuestros propios caminos. Es cierto que no es fácil y que en muchas ocasiones fracasamos, pero el verdadero discípulo, con todo no ser perfecto, ha elegido de corazón seguirle a Él y obedecerle todo el tiempo. No significa que todo el tiempo estemos leyendo la Biblia y orando, sino seguir a Cristo en donde Él nos ha puesto, en la escuela, en el trabajo, en la casa, haciendo lo que hacemos, lo que tengamos que hacer, no para agradar a los hombres, sino a Cristo, como dice en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para que esto sea posible, es necesario negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Cuando lo hacemos, Dios obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, dándonos una nueva naturaleza y el poder necesario para andar siguiendo sus pisadas. La palabra que Cristo usa ahí, síganme, está en un tiempo continuo, es una acción continua. Se empieza a seguir a Cristo y ya no se detiene. El discípulo persevera hasta el final. El Señor nos quiere llevar a una vida de continua santificación. No se trata de hacerlo por un tiempo, abarca toda la vida. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino
de Dios. En Lucas 6, 9, 62. Después de este llamado tenemos la promesa para el discípulo, en el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El que se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz y seguido a Cristo, se ha convertido en un discípulo de Cristo. Pero los que no rinden su vida a Cristo y eligen ser aceptados por el mundo, mantener las cosas que ambicionan y seguir una vida de pecado, van a terminar perdiendo esas cosas. Van a perder su vida que dedicaron a conseguir esas cosas y perderán la vida eterna, porque lo que tendrán cuando termine su vida aquí será la muerte eterna. El hombre es una criatura caída que vive en un mundo caído. No hay nada en él que valga la pena, ni nada que el hombre pueda salvar. Todo lo material termina por destruirse. Las casas, las riquezas, la salud, con el solo paso del tiempo se van deteriorando y finalmente se acaban. Todo lo que edifiquemos sobre el hombre caído se perderá. Pero el que deje estas cosas por causa de Cristo y del Evangelio, al darnos a estas cosas por muertos, identificándonos con Cristo en su muerte, estando crucificados juntamente con Cristo, estamos igualmente identificados con Él en su resurrección. Vamos a tener una nueva vida, la vida eterna por su resurrección, y así habremos salvado nuestra vida. Esta aparente contradicción Jesús la ilustró con dos parábolas. Una de ellas es acerca de un hombre que halló un tesoro escondido en un campo. Lo escondió de nuevo y, gozoso por ello, fue, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. La otra ilustración es acerca de un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa es la esencia de un buen negocio. Alguien puede vender todo lo que tiene e invertirlo para comprar algo que tiene un valor mucho mayor. Un discípulo de Cristo es el que da todo lo que tiene, su vida, y le invierte para ganar algo que es mucho más valioso, a Cristo y la salvación que solo Él puede dar. La promesa para el discípulo es que si pierde su vida por causa de Cristo y del Evangelio, la salvará. Jesús no está diciendo que el discípulo está ganando la salvación por haber obedecido o por el sufrimiento. Lo que está diciendo es que el verdadero discípulo tiene a Cristo como lo más valioso que puede existir, y al perder la vida a causa de Cristo y del Evangelio, está demostrando que su fe es verdadera, que en verdad lo tiene por lo más valioso, que en verdad confía en Él y se apoya en Él solamente. Quiere decir que está demostrando que se arrepintió de su vida de pecado, está confiando en Cristo solamente. Es el Hijo de Dios, como confesó Pedro, y el discípulo lo confiesa con su vida, con la manera en que vive.
El verdadero discípulo puede perder su vida física porque sabe a quién ha creído y cree en las promesas de una gracia venidera. Siempre hay motivos y situaciones que hacen dudar. Además del sufrimiento que siempre hay en el mundo para todos los seres humanos por igual, hay un sufrimiento extra para los creyentes por el hecho de ser creyentes. Pero si el mundo está de acuerdo con lo que piensas y haces, es porque eres del mundo y no de Cristo. Muchas veces hay la tentación de regresar al mundo para evitar la persecución, para dejar de sufrir, pero la esperanza en las promesas sostiene al discípulo verdadero. En la carta a los hebreos, el contexto era de una tremenda persecución. Estaban sufriendo mucho. Y el autor de esta carta nos alienta así. Vamos a Hebreos 10 y vamos a leer versículos 23 a 25. Siempre podían vacilar, podían dudar de seguir a Cristo o ya dejar de seguirlo y se acabaron los problemas. Pero dice estos versículos: mantengamos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa es la razón. Él es fiel. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros no estamos ahora en persecución, por lo menos no en una persecución física. Sin embargo, siempre estamos en peligro de no mantener firme nuestra profesión y cambiar nuestra devoción a Cristo, abandonarlo, sobre todo si estamos solos. ¿Cómo es posible que lo hagamos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos fortalecernos? La manera de mantener nuestra profesión es la iglesia. Estar aquí. Estamos aquí en un pequeño local, en una ciudad de 25 millones de habitantes, y algunos pensarán que estamos perdiendo nuestra vida, que la estamos desperdiciando, pero la estamos ganando. Con todo, ser un discípulo de Cristo y seguirlo no es una vida triste o desagradable. Por el contrario, es una vida de gozo. En el mundo, los que no siguen a Cristo tienen gozo porque les está yendo bien, porque hicieron un buen negocio, porque se graduaron en la universidad, porque les aumentaron el sueldo, porque están estrenando coche, una casa, porque van a irse de viaje o porque van a tener fiesta. Algunos tendrán gozo porque su equipo favorito ganó el campeonato, y otros tendrán gozo hasta porque se casaron. Pero si les está yendo mal, si hicieron un mal negocio, si reprobaron, si los corrieron del trabajo, si chocaron el coche o su casa se cayó en un sismo, si no pueden salir de vacaciones, si su equipo se fue a segunda división, si se divorciaron o si muere alguien cercano, el gozo se convierte en pena, la alegría se vuelve tristeza
y la risa se convierte en lágrimas. Para alguien que sigue a Cristo, que se ha negado a sí mismo, que ha tomado su cruz, el gozo no es por ninguna de las cosas del mundo, porque para él son basura. El gozo lo tiene por seguir a Cristo. Su gozo está en que su vida no es esta vida, sino la vida eterna en el reino de Cristo. Tiene gozo en el hecho de ser un discípulo de Cristo. Tiene gozo aunque sufra todas las pérdidas y le pasen todas las calamidades, y no hay nada ni nadie que pueda quitarle su gozo. Ni estar encerrado en una torre por muchos años, incluso ni ser crucificado. Tendrá gozo en la enfermedad, en la pobreza y en las tribulaciones. Los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados y azotados por dar testimonio de Cristo, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, como dicen Hechos. Pablo y Silas fueron azotados mucho con unas varas, encarcelados y puestos en el cepo, pero ellos estaban gozosos. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Los creyentes del primer siglo, que eran perseguidos por Roma, los creyentes de la Reforma, que fueron perseguidos por la Inquisición o por los reyes de sus países, morían con gozo y no negaban a Cristo. Y su sufrimiento era un testimonio para sus verdugos. No podían entenderlo, pero algunos, al ver ese testimonio, creyeron en Cristo. Empezando con aquel centurión que vio morir a Cristo en la cruz y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Después el mismo Cristo, Él sufrió, y las huellas de su sufrimiento en su cuerpo convencieron al incrédulo Tomás, que al meter su mano en las heridas dijo: Señor mío y Dios mío. La vida de un discípulo fiel es un testimonio de Cristo. Cómo vive a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que le pase, a pesar del sufrimiento. Esa vida fiel da testimonio de Cristo. Tu vida llama a otros a Cristo o los aleja. Por último, tenemos la advertencia para los que no siguen a Cristo. Dice el versículo 36: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Supón que hicieras el mejor negocio del mundo, tanto que tu ganancia fuera todo el dinero del mundo. Todo el mundo sería tuyo. Podrías tener lo que quisieras, comer la mejor comida en los mejores lugares, todas las comodidades, todos los placeres, que todos te admiraran, y que eso pudieras disfrutarlo por 100 años, pero que al acabar ese tiempo fueras al infierno por toda la eternidad. ¿Fue un buen negocio?
Lo que importa en los negocios es el resultado final. El resultado final fue la ruina, la quiebra. Lo perdiste todo. Perdiste lo único que realmente tiene valor. Si pierdes tu vida, aunque tengas todo, no lo puedes disfrutar. Y si pierdes tu alma, no podrás disfrutar nada en la eternidad. Dice el versículo 37: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Dicho de otra manera, en un mundo materialista como en el que vivimos nosotros, el valor de las personas generalmente se mide por lo que tienen, y nosotros mismos, sin darnos cuenta, hacemos nuestro ese dicho popular que dice: tanto tienes, tanto vales. Y a veces pensamos eso de nosotros. Si no hemos conseguido el éxito y triunfar en la vida, nos sentimos fracasados. Pero el Señor nos hace que reflexionemos para que veamos cuál es el valor de la vida. Y con mayor razón el valor del alma. Pero ese valor no está en relación con el dinero o con las posesiones que se tienen. ¿Con cuánto dinero se puede recuperar la vida? Seguramente los ricos del mundo darían toda su fortuna a cambio de seguir viviendo cuando llega el momento de su muerte. Pero nadie puede comprar ni siquiera un día más. Vamos a leer el Salmo 49, versículos 6 a 12. Salmo 49, versículos 6 a 12. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Dice el versículo 38 de nuestro pasaje: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús sabía que su mensaje no era agradable para esa multitud que lo escuchaba. No era agradable ni siquiera para sus discípulos. Ellos esperaban que fuera a Jerusalén y reclamara el trono de David que le correspondía, porque él era el Cristo. En lugar de eso, anunció el rechazo de los gobernantes, su sufrimiento y su misma muerte. Ellos esperaban un lugar de honor en el reino, pero les dijo que para seguirlo tenían que negarse a sí mismos y tomar
¿Qué dirían ellos, los discípulos, a otros? Si decían ese mismo mensaje, la gente con toda seguridad no querría escucharlo. Pero lo mismo había pasado con los profetas. Decían un duro mensaje y el pueblo no lo quería recibir. Le gustaba oír a los falsos profetas, como leíamos hoy en Jeremías. A los verdaderos, a los que daban la palabra de Dios, los ignoraron, los encarcelaron y los mataron. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos dar un mensaje positivo que atraiga a las personas. Cambiar el mensaje no es avergonzarse de Cristo y de sus palabras. En este pasaje, Cristo está diciendo lo que tiene que hacer alguien que quiera ser su discípulo. Y no dijo: si quieres ser salvo, levanta tu mano, déjame entrar en tu corazón, repite conmigo esta oración. No dijo nada de eso. Lo que dijo fue: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. El establecimiento del reino y el cumplimiento de todas las promesas será cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No sería con su muerte y su resurrección que seguían, sino en una segunda venida, cuando apareciera, ya sin relación con el pecado, porque el pecado había sido vencido por él. Pero mientras tanto, habría un tiempo de gracia en el que sus discípulos debían anunciar el reino a todo el mundo. Tenían que ir y hacer discípulos. Hacer discípulos significa personas que se negaran a sí mismos y tomaran su cruz. Debían ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guardaran todas las cosas que les había mandado. Esa era la gran comisión, esa es la gran comisión: ir a ser discípulos verdaderos que sigan a Cristo. Los que se avergonzaran de Cristo y del Evangelio que Él predicó, lo que se vería si cambiaban el mensaje, si cambiaban la manera de hacerlo para que fuera más aceptable, Cristo se avergonzaría de ellos. Los escribas y los fariseos se avergonzaban de Jesús. A su regreso, Él se avergonzará de ellos. El Hijo del Hombre, el que viene de arriba, al que Dios le entregará el mundo entero para que reine sobre él, los rechazará y los condenará. El regreso de Cristo es la esperanza de los discípulos de todas las épocas. Una promesa consoladora. Mientras regresa, no se avergüenzan de Él ni de su palabra. Primero, abandonaron su pecado, lo abandonan, y todos los esfuerzos para salvarse a sí mismo, para poner su confianza, su fe solamente en Cristo. Descansan con una confianza, sabiendo que son perdonados, porque Cristo los redimió con su muerte. En la cruz pagó toda la deuda de su pecado. Y Cristo no se avergüenza de ellos. Dice Hebreos 2:11, con esto terminamos. Dice Hebreos 2:11: porque el que santifica
y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando Cristo regrese, ¿se avergonzará de ti?